Vamos a continuar con la presentación del doctor Luis Quiroga. Él nos va a presentar el tema de obesidad y prescripción del ejercicio. Él es especialista en deporte de alto rendimiento, de actividad física y salud. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. No, muchas gracias a todos por la invitación. Muy buenas noches. Pues empezamos, si gustan entonces, para mí es un placer estar aquí al lado de grandes profesionales hablando de este tema, que es muy amplio, la verdad, hablar del ejercicio es muy amplio, entonces trataremos de poderlo centrar lo más oportunamente posible. Pues bueno, de entrada, hacer mención, ya hablábamos de la gran problemática que hay en el contexto de los problemas que nos encontramos en el día a día. Y sabemos, como ya se hizo mención, que parte fundamental del tratamiento, independientemente del fármaco, también tiene que ver los estilos de vida. Y dentro de estilos de vida, pues tenemos el ejercicio y la alimentación. No me voy a centrar en el ejercicio, que es el tema por el cual se me invitó. Yo lo dividí en varias partes. Primero, pues hablaremos algo de generalidades, mandar un mensaje que hay en esta vida tres cosas inevitables que no podemos nosotros detener. Uno de ellos es el envejecimiento, que de hecho el día de hoy somos más viejos que ayer. La enfermedad, que seguramente alguno de nosotros lo está, y si no lo está, pues probablemente es porque no lo sepa, y otro que pues a lo mejor tarde o temprano nos vamos a morir, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de la obesidad? Hablamos ahorita un poquito acerca de ello. El proceso de envejecimiento genera cambios importantes a nivel de la composición corporal, incrementando el tejido adiposo conforme nosotros vamos avanzando en la edad, y eso ya es una complicación. A su vez le sumamos algunas alteraciones que vamos teniendo que puede crear algunos tipos de enfermedades. Sabemos que la obesidad es base de algunas enfermedades y por supuesto, pues que esto desencadena a largo tiempo el proceso de la muerte, ¿no? Yo soy de la idea que esto no puede ser considerado como algo saludable, en el sentido estricto de que por más que metabólicamente pudiéramos estar sanos, entre comillas, hay un proceso que de alguna forma genera un desgaste, ¿no? Y esto tarde o temprano tendrá que ser atacado. Mencionábamos los grandes problemas, no quiero hacer mucho énfasis en las cuestiones epidemiológicas, sé que se ha hablado alrededor de estas cifras que nosotros vivimos en el día a día y que se ve que esto no tiene como una solución y no hay quien lo pare. Pero tenemos que empezar también a ver los temas diferentes, ¿no? Tenemos que centrarnos como en entender que la obesidad sí es una enfermedad y que independientemente de lo metabólicamente sano que pudiera aparentar estar, sí es una enfermedad y desde ahí tendremos que empezar a trabajar. ¿Por qué enfermedad? Sabemos que la obesidad genera un daño o una morbilidad. Sabemos que la obesidad tiene signos o síntomas y sabemos que la obesidad genera discapacidad. Aunque metabólicamente no lo tenga, sé que tengo alteraciones estructurales que me impide poder desencadenarme o desempeñarme de una manera adecuada y eso tarde o temprano a la larga va a generar ciertas disfunciones. Entonces tendremos que empezar a hacer cosas diferentes para poder atacar los problemas de raíz. En ese sentido, entonces, una persona que tiene un exceso de adiposidad, pues me queda claro que hay un problema y no nada más por los factores de las cuestiones hablando del exceso del tejido adiposo, ¿no? Sino todo lo que de alguna forma pueda llegar a desencadenar, pues eso va a tener un sinfín de complicaciones. De esto, no sé si alcanzan a ver los videos, no sé si estoy compartiendo algunos videos, si no me dicen, no alcanzo a poder tener la certeza, pero si nosotros no empezamos a hacer cosas diferentes, ya sea por cuestiones monetarias, por cuestiones de ganar seguidores, por cuestiones de poder buscar como otro tipo de alternativas, pues tenemos que empezar también entonces a generar otros prototipos en cuanto a la atención. Entonces, la problemática está ahí, la problemática existe, pues hay que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que quitarnos como esa venda de los ojos. Estamos ante un gran problema y que ese problema nos ha traído un sinfín de complicaciones. Hablando de esto, entonces vamos a entrar como al tema de la actividad física. En este sentido, pues sabemos que lo contrario al movimiento, pues es el sedentarismo y que el sedentarismo trae como un sinfín de complicaciones que va a traer como consecuencia, pues el incremento de volumen en exceso de adiposidad, ¿no? En este aspecto, pues lo importante es empezar a ver o a entender por qué las personas no nos movemos y si hay que movernos, cómo lo tengo que hacer. Hay que remontarnos a los orígenes y en esos orígenes involucra
pues conocer cómo estamos formados, cómo estamos hechos. Nosotros a lo largo de los años nos hemos modificado estructuralmente. El antepasado, de alguna manera que ustedes lo puedan visualizar en el lado izquierdo de su pantalla, pues tenía otra capacidad de movimiento. Éramos más bajos de estatura, una amplitud en la caja torácica, miembros inferiores más cortos y de alguna forma generaba un poquito mayor de facilidad para poderse mover. Fuimos evolucionando y empezamos a crecer, empezamos nuestros miembros inferiores, ya no nos movíamos tanto y eso trajo como diferentes capacidades en cuanto a la fuerza, en cuanto a la resistencia y un sinfín de circunstancias más. Es muy curioso porque en nuestro antepasado tenía ciertas características en verdad físicas que las ponía a prueba para poder sobrevivir. Aquella persona que no se movía simplemente no podía subsistir, ¿no? Tenía que cazar, tenía que moverse por el clima el extremo, tenía que reproducir, tenía un sinfín de circunstancias. El movimiento siempre ha sido parte fundamental. Y tan curioso es que en las mismas especies que nosotros convivimos o con los animales, pues se manifiesta como este tipo también de conductas, ¿no? Por ejemplo, hay especie de simios de este artículo que nos habla, donde los simios se mueven en promedio entre 1,000, 1,500 pasos. Actualmente el hombre, digamos, llega a moverse entre 3,000, 3,500 pasos documentados, cuando nuestro antepasado se podía llegar a mover en promedio, hasta más de 20,000 pasos. Es decir, hemos reducido a lo largo de los años casi 18,000 pasos en el movimiento, ¿no? Con el simple hecho de poder subsistir. También pasaba lo mismo con la mujer se movía alrededor de 12,000, 13,000 pasos, cosa que en la actualidad, datos de algunos estudios, de 2,000 a 3,000 y no más de eso. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerdo, y lo que mencionábamos, el movimiento nos va a traer muchos o múltiples beneficios. Hay un corte, atrás quedaron ya, digamos, las recomendaciones típicas de los 10,000 pasos al día, ¿no? Se hace mención que depende de la edad, pues de alguna forma son como los pasos que tenemos aspiracionales para poder causar menos riesgos o complicaciones a la salud. Y se puede decir que tenemos un corte de 7,000 pasos, digamos en promedio. Entonces, el movimiento, para poder evitar riesgos, pues hay que movernos, ¿no? Y la caminata es una de las, digamos, recomendaciones más comunes que solemos hacer. Sin embargo, un paciente con un exceso de adiposidad, pues va a tener alteraciones estructurales que muchas veces ni siquiera va a poder caminar. Sabemos de todos los problemas del sedentarismo, está por demás mencionarlo, a diferentes órganos y sistemas y todo lo que implica a largo plazo, ¿no? No me quiero detener por las cuestiones de tiempo. Lo que sí es un hecho es que el sedentarismo y este incremento de exceso de adiposidad, pues va a ser el causante de un sinfín de enfermedades crónicas que tarde o temprano se desencadenan, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo como en la mente. Ya sé, y ya se habló mucho del tejido adiposo en la charla pasada, se habló de las adipocitocinas, mejor dicho, y todo lo que esto generaba. Entonces, es importante hacer mención que el exceso de adiposidad, tarde o temprano, repercute en alguna problemática hacia la salud. Y que así como el tejido adiposo, independientemente de la estructura que tenga, pues va a generar a largo un proceso inflamatorio y esto va a desencadenar, ya mencionaban por ahí, resistencia a la insulina y disfunciones a nivel mitocondrial, que es parte fundamental en los procesos del movimiento. Generalidades del sedentarismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder prescribir la actividad física y el movimiento? Pues de entrada, las recomendaciones van enfocadas a que el profesional de la salud tenga la capacidad de poder valorar, no solamente hablando por servidor del estado nutricional, sino también del estado físico, puesto que el estado físico va a determinar las pautas para poder hacer las recomendaciones de la actividad física. Teniendo nosotros las capacidades y saber cómo se encuentra el paciente, podemos diagnosticar y a su vez prescribir. La prescripción sí genera como un tema muy delicado, porque para prescribir pues hay que tener el conocimiento. Una cosa es recomendar y otra cosa es prescribir. Yo puedo decir al paciente camina, pero para hablar de una prescripción tengo que hablar de tiempos, tengo que hablar de frecuencias, tengo que hablar de intensidades. Y aquí mucho de esta información se queda con el paciente como a medias, porque si bien es cierto, como profesionales de la salud promovemos la actividad física, a veces no lo hacemos de manera adecuada. Y ahí es donde la cadena se corta y pues no se tiene el éxito adecuado. ¿Y cuál es el éxito adecuado? Buscar que el paciente tenga una adherencia terapéutica a los estilos de vida saludables, pero lo más fundamental es la autosuficiencia.
Yo platicaba en la primera diapositiva que había 3 cosas inevitables, que íbamos a envejecer, y una persona ya adulto mayor, pues es muy complicado a veces que pueda por sí mismo valerse. Si a eso le sumamos que tiene problemas de obesidad, créanme que va a ser imposible que pueda valerse por sí mismo en una adultez. Y recuerden que todos vamos para allá, y de hecho tan es así que en la actualidad estamos sufriendo esta pirámide invertida en cuestiones de la edad, y por eso tenemos tantos problemas también relacionados a la salud. Todo esto es un proceso de educación, lo sabemos. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso a largo plazo, pero reitero, el profesional de la salud tendría que tener la capacidad también para poder valorar algunas capacidades físicas. Creo que entonces los pacientes ya están cansados de que todo el tiempo les digamos tienes que hacer ejercicio. Todos, absolutamente todos los profesionales de la salud le decimos, vete a caminar, vete a la alberca, vete al gimnasio, vete a la bicicleta, pero en verdad ustedes creen que los pacientes no lo saben. Por supuesto que lo saben. Lejos de decirle entonces qué tiene que hacer, al paciente hay que enseñarle cómo y cómo hacerlo, pero lo más importante es para qué tiene que hacerlo. Y es ahí también donde el mensaje es para el profesional de la salud, porque no basta con decirle que haga ejercicio, hay que decirle qué beneficios tiene, porque así como un paciente entre más conozca su patología, pues mejor manejo, mejor control va a tener de ella. Lo mismo pasa con la adherencia al plan nutricional o la adherencia al ámbito del ejercicio, ¿no? Hay que enseñarle cómo y para qué le va a servir. Antes de poder dar alguna recomendación, mencionamos que hay que tener que evaluar al paciente. Y para ello hay algunos cuestionarios muy simples, algunos tamizajes para poder identificar si el paciente se encuentra en riesgo alto, moderado o bajo para el movimiento. Me queda claro que el grado de obesidad va a determinar mucho de estas capacidades o características que tenga el paciente. Lo que sí es un hecho es que no podemos recomendar simplemente por recomendar. Hay que conocer y hay que evaluar los antecedentes del paciente, porque mencionamos, aunque endocrinamente pueda estar funcional o bien, probablemente tendrá alguna alteración física que el ejercicio a lo mejor de manera inicial no lo pueda hacer. Entonces, hay que entender que este tipo de tamizajes nos ayudará un poco o un mucho a poder tener más elementos para trabajar con el paciente. Ya posteriormente a esto, ya teniendo como un conocimiento un poco más adecuado del paciente, ya puedo determinar qué tipo de actividad de ejercicio puede realizar el paciente. Pero para eso primero hay que evaluar. ¿Por qué? Porque la prescripción del ejercicio se tiene que hacer de manera individualizada. He hecho mucho mención en la caminata y en la natación, que es lo primero que se nos viene a la mente. Pero pregunta, ¿se han puesto a pensar, hablaban hace un poquito de la cuestión del rol psicológico, se han puesto a pensar qué sería para el paciente mandarlo a nadar con ese exceso de adiposidad, ponerse en un traje de baño, ponerse un short, andar sin playera? Eso también es muy importante tomarlo en cuenta con el proceso de la adherencia. Entonces, la prescripción acorde a las características del paciente, por supuesto, previa evaluación. Entonces, este es un proceso que tiene que estar sistematizado, individualizado y acorde a las preferencias, porque créanme que nadie va a hacer algo que no le gusta hacer. Entonces, he ahí mucho de los problemas que tenemos con los pacientes y en el éxito de la adherencia, porque ponemos a hacer los pacientes algo que ni siquiera les gusta y obviamente no lo va a seguir, ¿no? En este sentido, conceptos importantes que tenemos que tomar en consideración antes de hablar de una prescripción, tiene que ver con el tipo de actividad física y o ejercicio, el volumen, que el volumen es igual a la dosis, el tiempo, duración, frecuencia, progresión. Un paciente que tiene que sufrir por respuestas de adaptaciones fisiológicas, no queda duda que el tiempo es el que va a marcar la pauta, la intensidad de trabajo, la seguridad antes que cualquier cosa. Pacientes con obesidad que tienen un sinfín de alteraciones metabólicas, antes de moverse hay que estabilizarlo, hay que tenerlo en un buen control, pero mencionamos lo más importante, el gozar, el que disfrute la actividad. La pregunta es, pues yo ya sé que los pacientes tienen que hacer ejercicio, pero ¿por qué no lo hacen? Aquí podemos tener un sinfín de respuestas, de las más sencillas y la que todos sabemos, de la que de alguna manera adolece el mexicano, pues porque se lastimó la rodilla o simplemente no tiene tiempo, ¿no? Pero recuerden que quien no tiene tiempo para tratar, pues, su salud, pues probablemente tendrá que invertirle más tiempo para tratar su enfermedad. Entonces, aparte de que no tengo las características físicas para hacer la actividad, probablemente el paciente no pueda hacerlo.
Este sentido es muy importante porque el paciente va a tener diferentes cargas que le va a causar un estrés mecánico. Y entre más problemas tenga de peso o de adiposidad, sobre todo a nivel central, pues mayores problemas va a tener para poderse mover. Entonces, he ahí muchas veces el dilema de que no es una persona obesa persona que vive con obesidad, que esté saludable. En realidad, el simple hecho que no se pueda mover, eso no es saludable. Entonces, metabólicamente sí, pero no en el movimiento. Y es algo que genera pues mayores beneficios para poder trabajar de mejor forma con los pacientes. Hay que empezar a trabajar con ellos en la medida de lo posible para empezar a liberar estrés, pero ese estrés se va a ganar con el trabajo muscular, con el trabajo de la fuerza. Los pacientes van a tener déficit de fuerza y estos excesos de peso que puedan llegar a tener los pacientes, pues va a tener alteraciones que probablemente no le pueda ayudar para poder generar ese movimiento que necesitamos. Va a tener alteraciones articulares en sostén, tobillo, rodilla, lumbares, pues es imposible, el paciente simplemente no va a poder hacer el movimiento. Hay un sinfín de alteraciones, me queda claro que podemos sacar aquí hablar horas y horas de ellas, pero simplemente no va a contribuir para que el paciente se pueda mover. El paciente va a causar o va a tener, y sobre todo una persona que vive con obesidad, con un proceso de sarcopenia. Este proceso de sarcopenia se agudiza con la edad. Me queda claro que hemos hablado del envejecimiento de las enfermedades. Entonces, el paciente con obesidad va a tener sarcopenia, va a tener dinapenia, una falta de fuerza, va a tener cratopenia, una falta de potencia, y tarde o temprano estas tres van a generar discapacidad. Entonces, el paciente, por más que quiera moverse, y entre más exceso de adiposidad tenga, y entre más edad tenga, menos probabilidad va a tener de poderse mover, y al contrario, va a tener un sinfín de alteraciones fisiológicas y estructurales que va a impactar en un deterioro progresivo y funcional. Entonces, sabemos que hay un espectro que se conoce como obesidad sarcopénica. Entonces, estos pacientes, entre más obesidad tengan, pues menos masa magra van a tener y eso va a traer un conflicto. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo muy sencillo. La forma es igual a función. Entre más adiposidad tenga, menos funcionamiento voy a tener. ¿Sale? Y esto, mencionamos, se agudiza con la edad. Hablaban ahorita del tejido adiposo y todo lo que se genera. Y a mayores problemas de obesidad central, pues un sinfín de alteraciones que comentábamos, va a dificultar del movimiento y metabólicamente va a traer también una serie de complicaciones. Estas dos cosas son muy características de un paciente con obesidad y adulto mayor. Va a tener un problema de sarcopenia, mencionábamos, y un problema de osteoporosis. Y esto, pues por supuesto que va a debilitar las estructuras, tanto óseas como musculares, y mucho tiene que ver la edad, mucho tiene que ver los hábitos, alguna enfermedad crónica, pero sobre todo el exceso de peso, la mala composición corporal que tenga el sujeto o el paciente. Entonces, dos cuadros que no vamos a poder mover, y al contrario, estos van a ser de manera crónica y va a causar un sinfín de complicaciones que tarde o temprano, agregado a la condición de la obesidad y agregado a las cuestiones del envejecimiento, pues muchas veces es irreversible y ya no se va a poder mover el paciente. Entonces, tomar en consideración estos problemas de osteoporosis, este problema de sarcopenia, este problema de obesidad que causa complicaciones y que en verdad el paciente no se va a poder mover. Entonces, por eso a veces un profesional de la salud no nada más se tiene que quedar con el peso es lo menos importante en verdad. Lo que importa es la composición corporal, el tono magro, porque recuerden que entre mejor evaluación tengamos de la estructura humana muscular ósea, mejor fundamento vamos a tener para los aspectos fisiológicos y la salud. Nos hemos centrado un montón de años en la obesidad, pero ¿por qué no nos centramos en el músculo? ¿Por qué no nos centramos en la salud ósea, que es en realidad lo que va a dar la capacidad de moverse? Hablaban ahorita hace un momento de las cuestiones del sistema muscular. El músculo es el mejor sistema endocrino que puede existir. Cuestiones del ejercicio, que es esa última etapa, hay que retomar como las bases, y las bases muchas veces hay que irnos a los años, a los principios. Ya lo mencionaba Galeno con las 7 leyes de la salud: dormir suficiente, hacer ejercicio. Han pasado siglos, años, y lo dejamos de hacer.
Pero lo que mencionamos, ¿para qué hay que explicarle al paciente que tiene que moverse? Pues hay que explicarle todos los beneficios que tiene por hacer ejercicio y no solamente hacerlo por hacer. Si nosotros le explicáramos al paciente todo este tipo de características que puede ganar por el simple hecho de moverse, el paciente ya empieza a tener educación, un proceso de educación, enseñarle, darle poder, darle información para que lo pueda hacer. Entonces, el abordaje, pues tiene que ser, sabemos que en la obesidad, un tratamiento piedra fundamental el ejercicio, así como la alimentación. Para ello, hay que entender que la nutrición y el ejercicio juegan el mismo rol. Tenemos que ir generando un plan adecuado para la salud antes que lo estético, porque si bien es cierto, el principal manejo que tenemos en el ámbito nutricional son dietas restrictivas, déficit calórico, que se busca minorar un poco la salud, pero privilegiar lo estético, perder peso por perder peso. No, el peso no es lo importante, la masa muscular, el rendimiento, la salud y el rendimiento y el ejercicio y la nutrición tiene que ir acorde a los objetivos que nosotros estamos manejando. Reitero, el peso no importa. Hay que manejar snacks de ejercicios. Vamos a empezar con pocas cosas. Los snacks de ejercicio son movimientos que podemos nosotros mejorar la salud de los pacientes en general y bastaría un minuto para poderlo hacer. Un minuto para poderme sentar y parar. Un minuto para hacer algunas flexiones. Un minuto para poder estirar un poco el pie. Que no pasemos más de una hora sentados. Mucho tiempo que pasa el paciente con obesidad sedentario, ¿no? Nosotros, por ahí mencionaba la doctora hace un momento, de las exerquinas o las citocinas que genera el músculo. Y eso es tan fundamental, por eso me he centrado tanto en esto, que no importaba tanto el tejido adiposo, sino importaba más el músculo, porque con el músculo y la activación de estas citocinas del músculo o estas miocinas o estas exerquinas, sí van a haber un sinfín de beneficios, todo sistematizado y generalizado, ¿no? Entonces, sabemos que el tejido adiposo genera también sus citocinas. Sabemos que el tejido muscular también las genera. Entonces, aquí está como el yin y el yang, el bien y el mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos buscando la manera de cómo activamos estas exerquinas o estas citocinas del músculo para poder ir en contra de todos los procesos inflamatorios que puede generar el tejido adiposo a largo plazo. El movimiento, la clave, ¿no? Ahora, para el movimiento hay que tenerlo de una forma estructurada, planificada, intencionada y estratégica. Para eso hay que tomar en consideración varias cosas. De entrada, que si me muevo solamente una vez a la semana, no voy a tener ningún beneficio. Si me muevo dos, puedo mantener mis capacidades que tengo, buenas o malas, las puedo mantener. Pero si me muevo más de tres, ya empiezo a ver mejoras físicas. Entonces hay que empezar a mover. Hay dosis mínimas, óptimas y máximas. Evaluación del paciente para poder conocer este tipo de características. Si nosotros nos vamos a las directrices que maneja la Organización Mundial de la Salud, la verdad muchas veces no son ni tan efectivas. Lo que tendremos que nosotros es ir entonces a conocer el paciente y poder trabajar de forma distinta. ¿Qué es forma distinta? Combinación de actividades físicas, combinaciones de estímulos, aquellos que generen un trabajo de fuerza y un trabajo de resistencia. La mejor manera de poder desarrollar y promover el estímulo de las exerquinas. Para eso, la fuerza, pues requeriríamos otro tiempo un poco mayor para poder explicarlo más a detalle. Lo que sí es un hecho es que el paciente tiene que trabajar la fuerza. El paciente es, digamos, de impacto farmacológico en cuestiones de tiempo y de calidad, lo que más puede ayudar para poder mantener esa estructura magra y poder empezar a ir en este proceso de pérdida de peso, poderla mantener, porque eso es lo que de alguna forma va a generar un poco mayor de gasto energético, mayor liberación de exerquinas y va a haber un mejor funcionamiento en todos los sentidos. Pero estamos tan acostumbrados que creemos que un éxito es con el paciente que pierda peso, pero ¿cuánta masa magra no se lleva en el camino? ¿Cuánto paciente pierde generalizado? Adiposidad, músculo, ni se diga el volumen hídrico, volumen muscular hay que mantenerlo lo más que podamos. Si vamos a trabajar la fuerza, hay una evaluación y en base a esa evaluación poder determinar, depende de las capacidades físicas del paciente. Reitero, por tiempos nos lo brincamos, con gusto ya después podemos contactarnos. Lo que sí es un hecho es que el paciente que trabaja, que hace movimiento, que trabaja la actividad física, estimula, va a tener un beneficio. Y ese beneficio pues va de la mano, digamos, con todas las características que estamos buscando. No solamente es fuerza, también es lo aeróbico, nada más hay un pequeño problema. Ustedes vieron todas las alteraciones estructurales que tenía un paciente en la obesidad.
Muchas veces por eso se recomienda la natación, por el ejercicio de bajo impacto que pueda llegar a tener, ¿no? Y está bien, mencionamos, pero a veces no pensamos en lo psicológico. Por eso mencionamos la fuerza, la fuerza, la fuerza. Lo aeróbico necesita tiempo, lo aeróbico necesita frecuencias, intensidades. Tienen ustedes ahí en la pantalla fórmulas para poder determinar la frecuencia cardíaca máxima y poder, tanto en hombres como mujeres, y poder trabajar con estos en personas sedentarias y trabajar en algún objetivo muy particular. Zonas que de alguna forma cardiovasculares que me permita optimizar más las pérdidas. Sabemos nosotros en el ámbito de la actividad física que la mejor zona para trabajar es la zona 2. Con la frecuencia cardíaca máxima, trabajar entre el promedio, entre el 60 y el 70% es lo más óptimo. Mencionábamos, nada más hay un tema, las características del paciente. No todos son de caminar, muchos van a tener alteraciones, mucho menos de bicicleta, mucho menos de correr. Vemos pacientes en la actualidad que lo primero que quieren hacer es correr un maratón. Ahí se andan infartando, se andan muriendo y casos muy sonados, ¿no? Entonces, hay un concepto que nosotros en el ámbito deportivo se conoce como el Fat Max, que es el pico máximo de oxidación de la grasa. Y ese se obtiene al 65% del trabajo físico de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si sabemos dirigir la fuerza, si sabemos dirigir las cargas aeróbicas, el paciente va a tener mejores resultados. Entonces, no importa que sea fuerza, preferentemente. No importa que sea resistencia. Hay que cuando el paciente pueda. El chiste es moverse. Por ahí la doctora anteriormente, bien lo atinado lo dijo, hay que trabajar, pero desde los hábitos preventivos. Desde la lactancia, por ejemplo, la madre que empieza a hacer algo de actividad física cambia la consistencia de la leche materna y puede generar un sinfín de beneficios a futuro. Entonces, desde antes tenemos que trabajar. Desafortunadamente, pues siempre nosotros somos reactivos, ¿no? A lo que el paciente ya tiene. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? Podríamos decir que la mejor actividad física o el ejercicio es aquel que se hace de entrada, que se mantiene en el tiempo, pero sobre todo que se adapta a las características de la persona en función de su contexto. No hay un entrenamiento mejor que otro. Es aquel que el paciente haga, que lo disfrute y que se adhiera a él para ver los beneficios. Quería llegar hasta aquí para poder ver eso. Se habló un poco de los fármacos y se está hablando del beneficio del ejercicio. Te recomiendo que busquen este artículo que recién salió este año, donde habla precisamente sobre este tratamiento holístico del ejercicio y el fármaco y maneja como estos comparativos de los beneficios del fármaco y del ejercicio. En verdad, no habrá ningún mejor beneficio que el ejercicio. Acompañado, por supuesto, del fármaco. No estoy diciendo por separado, ¿eh? No estoy diciendo que es uno más que otro en el sentido, pero si ustedes ven las características de los beneficios, sobre todo de manera crónica, pues el ejercicio por mucho va a ser una de las mejores opciones para poder tratar al paciente. ¿Qué pudiéramos concluir? Recuerden, 3 cosas inevitables. Vamos a envejecer, ya estamos envejeciendo. Nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. El problema es cómo quiero vivir el proceso. Sabemos que nos vamos a envejecer, vamos a enfermar, vamos a morir porque es parte de la vida. Es algo tan natural. Nuestro cuerpo se va desgastando. Vamos perdiendo masa magra, vamos incrementando nuestro peso, va habiendo alteraciones fisiológicas. Entonces, ¿qué camino quiero tomar? Estilos de vida saludable, estilos de vida no saludable, de algo me debe morir o simplemente tengo que empezar a actuar. Reitero, todos nos vamos a envejecer. Ojalá que todos envejeciéramos de esta manera. Ojalá, ¿no? Pero hay una cosa importante. Pues hay etapas en la vida que dejamos atrás y que el tiempo ya no recuperamos. Lo que no hacemos en etapas previas es muy complicado que lo podamos ganar ya en etapas futuras. Hay que preparar a los pacientes previo a, ¿no? Ya después es muy tarde y es demasiado ya tiempo para poder actuar. Tienen ustedes en pantalla una paciente, 65 años, 65 años. Tenemos en pantalla 70 años, triatlonista. Vean este paciente, 82 años. Vean su densitometría, 82 años. Todo tiene una característica común, el ejercicio. El ejercicio como parte fundamental. Mencionábamos de un proceso educacional, por tiempo no me lo voy a brincar. Pudiéramos entonces resumir que la historial clínico es fundamental, evaluar las capacidades de los pacientes, conocer las aptitudes y limitaciones que tenga, individualizar el tratamiento del ejercicio, por supuesto, conocer la composición corporal para poder conocer la funcionalidad que tenga el paciente, que sea un especialista en la materia en que aborde este tipo de temas, pero lo más importante, educar en el proceso, porque solamente de esto, entender que es un proceso y que no es de la noche a la mañana el cambiar,
Me queda claro que los pacientes quieren cambios automáticos, quieren cambios inmediatos, pero esto no es posible. Esto es cuestiones de adherencia, esto es cuestión de hábitos, un sinfín de circunstancias que en el tratamiento farmacológico, nutricional, pues tiene que ir todo de la mano. Desafortunadamente, a veces hacemos esfuerzos aislados, que pues esto pues no ayuda ni abona en nada, ¿verdad? Pero sí, no es lo mismo empezar a trabajar a los 20, a los 30, que a los 40, 50, 60, 70, ¿no? Por eso hacemos mucho énfasis en este proceso de envejecimiento. Lo que sí es importante es que todo, tarde o temprano todo se remonta a los hábitos. Si nosotros cuidamos nuestros pensamientos, pues es mejor porque vamos a cuidar nuestros pensamientos que van a convertir en nuestras palabras. Vamos a cuidar nuestras palabras porque se convertirán en nuestros actos. Vamos a cuidar nuestros actos porque se convertirán en nuestros hábitos y al final de cuentas nuestros hábitos se van a convertir en nuestro destino, que nuestro destino será nuestra vida. Con esto cierro. Quedo yo a sus órdenes en lo que yo pueda ayudar. Tengo entendido que va a haber una serie de preguntas y al final con gusto aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Luis Quiroga. Qué excelente presentación.